Aleluya. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el verso 14. Amén. Mamá, vamos a leer nada más uno, luego leemos los demás. Vamos a leer el verso 21. Amén. Dice la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice en el nombre de Jesús: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo repetimos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos. Señor Jesús, se ha leído su palabra, mi Dios, estamos contentos, alabando su nombre, mi Dios, hablando de sus grandezas, reconociendo, mi Dios, que usted es grande y hacedor de maravillas, confiando, mi Dios, en nuestras necesidades y trayendo nuestras alegrías a usted, porque usted es nuestro todo, mi Dios. Ahora, mi Dios, se llegó el tiempo, mi Dios, de clamar a usted por un consejo especial para llevárnoslo. Y yo le pido que esté obrando, mi Dios, en mí primeramente, para que hable lo correcto, lo recto delante de sus ojos, y también, mi Dios, para que sea su plan y su propósito de esta enseñanza en este día, y así, mi Dios, que su pueblo seamos edificados y salgamos fortalecidos en la fe, en el entendimiento, en la confianza y en el caminar y servir en su verdad. En el nombre de Jesús, tome control de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, aleluya. Gracias, hermanos, por permanecer de pie, por respeto a la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Nuestra vida, hermanos, el hecho de estar aquí tiene un propósito. No estamos aquí por una casualidad. Estamos aquí porque hay un propósito de estar aquí. Y ese propósito, hermanos, es sagrado, es santo. Ese propósito no es ni suyo, ni mío, ni del hermano más santo de este mundo. Ese propósito de que usted esté aquí es de Dios. El propósito de que usted y yo estemos aquí, hermano, viene de Dios, es un plan de Dios. Y ese propósito, hermanos, tiene un orden, tiene un principio, tiene fundamentos, tiene razones. No es una casualidad, hermanos, para nada. Ni lo debemos, a lo mejor sí podríamos, pero no debemos, hermanos, tomarlo de una manera desordenada. Cualquier cosa, hermanos, que se hace en esta vida, si no se hace en el orden debido, no va a salir bien. Todo tiene su principio, todo tiene su forma y su orden de hacerlo. Y nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Todo lo ha hecho perfecto y lo va a seguir haciendo perfecto. Y es necesario que nosotros creamos que nuestro Dios hace las cosas perfectas. Y que creamos en un Dios que hace las cosas perfectas, y sabiendo eso y creyendo eso, hermanos, busquemos entender su voluntad y el porqué de su voluntad. No nos debemos de conformar, hermanos. Es muy bueno y es muy bonito estar en la iglesia,
tener hermanos y más hermanos, hacernos amigos de los hermanos y gozarnos cuando los vemos. Es muy bonito venir y cantar y alabar a Dios, es muy bonito, pero hay mucho más. Entender el propósito y el plan de Dios para con nosotros y el orden de Dios para con nosotros. No nada más venir y irnos y no entenderlo, hermanos. Nos vamos a gozar, sí, pero hasta cierto nivel, hasta cierto límite, porque el no entender más, eso nos limita. Cuando uno entiende más las cosas, hermanos, uno se goza más en ellas porque entiende el propósito, entiende el orden y entiende el plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, aquí, hermanos, quisiera ir, hermanos, a leer otra escritura y regresarme aquí donde estoy. Quisiera ir a Filipenses, capítulo 2, si le da un poquito para atrás, no mucho. Siempre mantenga su Biblia abierta, hermano. Amén. Filipenses, capítulo 2. De pasada les digo, hermanos, que leímos el verso 21, que dice que si alguno se limpiare, será un vaso útil. Y vamos a ponerle así como título a la enseñanza, un vaso limpio. Amén. Así le vamos a poner a la enseñanza en este día, un vaso limpio. Filipenses capítulo 2. En el verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, esto no es estar nada más, decir que somos. Esto, hermanos, va más allá. San Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros fuimos salvos, creemos que somos salvos y queremos seguir siendo salvos y queremos permanecer de pie salvos hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero ahora, hermanos, a veces no es suficiente leer la palabra que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque usted y yo nos ocupamos de diferente forma en nuestra salvación. Paz de Cristo. Cada uno nos ocupamos de diferente forma en nuestra salvación. Igual que en su casa, los niños no hacen lo mismo que los adolescentes, y los adolescentes que los jóvenes, y los jóvenes que los papás y los viejos. Cada uno hace cosas diferentes, pero todos al final están ocupados. Aunque sean los niños jugando, están ocupados. Pero los viejos no pueden estar mucho tiempo ocupados jugando, porque tienen un entendimiento mayor y una responsabilidad mayor, y están en un puesto, hermanos, mayor. Entonces, cada uno de nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, o debemos de ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor. Pero la salvación a la que fuimos llamados, hermanos, tiene un principio y tiene un propósito, como dije. Y no comienza, hermanos, el ser papá primero y el ser viejo primero, sino que primero fuimos niños y comenzamos primero a conocer las cosas de niños.
Y así poco a poco fuimos creciendo. Y el plan de Dios es así, hermano, que haya un principio, que usted disfrute el principio. Y que también, como dice Eclesiastés, hablando de la juventud, alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda a la vista de tus ojos y a los deseos de tu corazón. Pero no te olvides que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay su tiempo, hermanos. También ahí mismo en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Y nos ocupamos, hermanos. Mire la hermana Isabel Burgos, ahí está en la puerta. Está sirviendo. Cada uno está en diferente lugar, hermano, y deberíamos todos saber nuestro lugar. Y el que le tocó la banca, en la banca. Aunque algunos creen que la banca no es un lugar, pero también a veces es un lugar, hermanos. Porque en el momento en que usted sirve en otro ministerio, no siempre está en ese. Ya sirvió ahí y ahora es igual que el servicio, hermanos. Si llega la hora de cantar, ¿y qué vamos a hacer? A cantar. Si llega la hora de orar, ¿y qué vamos a hacer? A orar. Si llega la hora de escuchar la palabra de Dios, ¿y qué vamos a hacer? Escuchar la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, todo se hace en un orden y todo se tiene que hacer con un propósito. Dios nos llamó, hermanos, mirándonos sin entendimiento, sin conocimiento, sucios, perdidos. ¿Qué sabíamos nosotros de darle la gloria y la honra a Dios? ¿Qué sabíamos nosotros de agradarle a Dios? ¿Qué sabíamos nosotros lo que a Dios le gusta o no le gusta? No sabíamos nada. Hasta parecería raro, hermanos, que usted y yo estando en esa condición de ignorancia y de pecado y de suciedad, hasta parecería raro que le llamáramos la atención a Dios y que pusiera sus ojos en nosotros, hermanos, estando en esa condición. Como que si Él no supiera quiénes somos, ¿para qué le podíamos servir? Pero no, hermanos, eso es la manera en que Dios lo planeó y ese es el principio. Y Él sabe a quién está levantando y en qué condición sucia y pecaminosa e ignorante está. Pero tiene un plan Él y tiene un propósito. Y Él sabe que ese solamente es el principio y de ahí lo va a tomar. Pero Él sabe, hermanos, que si esa persona escucha su voz y cree en ella, Él va a ir trabajando en esa persona porque va a ir escuchando su voz y le va a oír y le va a obedecer y va a hacer caso de lo que Dios le dice. Y ese sucio, hermanos, con la voz de Dios, con la palabra de Dios, va a ir cambiando. ¿Qué dice Proverbios? ¿Con qué lavará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, vamos siendo limpiados, vamos siendo cambiados, vamos siendo de gloria en gloria, va cambiando el ser humano. Pero todo tuvo un principio. Y ahí comenzó, hermanos. Hemos oído testimonios, hermanos, de gente perdida completamente y muchos de nosotros la hemos visto a esa gente perdida, por no decir que usted y yo éramos unos de ellos. Pero hasta ahí llegó la misericordia de Dios. No porque Él pensaba o quería que siguiéramos siendo los mismos. No, hermanos, ahí comenzó, hermanos, el trabajo de Dios en nosotros. San Pablo le dice aquí a los filipenses que se ocupen en su salvación con temor y temblor. ¿Quién, hermanos? El que se bautizó hoy, porque ya es salvo. Y el que lleva 5 años de bautizado también. Y el que lleva 10, y el que lleva 20, y el que lleva 50. Pero cada uno entiende diferente y puede estar en diferente lugar y posición. Y se va a ocupar en su salvación de diferente forma.
Porque no siempre vamos a ser niños que no hemos entendido. Pero todo tuvo un principio. Todo tiene un principio. Comenzamos, hermanos, con un llamado. Es cierto, hermanos, nosotros los que estamos en algún ministerio, a veces decimos que recibimos el llamado de Dios y que en cierto día o en cierto momento sentimos el llamado de Dios. Sí, pero hay algo más allá, hermanos. Ese llamado de Dios no comenzó allí. El llamado de Dios comenzó desde el día en que lo llamó desde allá. Fíjese, quisiera ir, pero no quisiera leer tanto, pero yo creo que sí voy a ir, aunque me regrese luego aquí. San Pablo, cuando comienza a hablarles a Romanos, a la carta a los Romanos, cuando comienza la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y los primeros versos, y voy a leerle primero Romanos, capítulo 1, y en Romanos se los dice en los saludos, pero en el verso 7. Carta a los Romanos, capítulo 1, saludos, pero en el verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Paz de Cristo. ¿A qué dice que llamó a los que estaban en Roma? A ser santos. Ahora vea cómo le dice a los Corintios en la primera carta cuando la comienza. Capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero fíjese, ahí le agrega algo más. ¿Qué dice? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Antes de que usted fuera llamado para un trabajo, para un ministerio, y Dios le hubiera dado un don, antes de todo eso, dice la Biblia que Dios lo llamó para que sea santo. Paz de Cristo. Antes de que usted piense en un don, en un ministerio, en un puesto, y antes de que usted esté pensando estar en ese puesto, y a lo mejor hasta sentirse exitoso en ese puesto, en el que usted quiera, especialmente yo podría decirlo como pastor, antes de que usted piense en estar aquí o que sea un pastor bueno, exitoso, lo que usted quiera, antes de eso dice la Biblia que Dios me llamó a ser santo. El primer llamado para todos, y esto no hay acepción de persona, hermanos, usted y yo todos, desde el día en que llegamos, Dios nos llamó a ser santos. Entonces yo no debo de pensar, hermano, en que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sin pensar en que primero Dios me está llamando a que sea santo. Para cuando usted ya llega a cualquier puesto, a cualquier lugar, la Biblia a mí me dice que primero debe de ser santo. Eso me dice la Biblia. Entonces a veces, hermanos, se nos olvida y empezamos a pensar en puestos y en servir. Y qué bueno que usted piense en tomar un puesto para servir.
porque fuimos llamados para servir. Por eso digo, no todos comenzamos a la misma edad, ni estamos todos aquí de 5 años o de 1 año de bautizados, pero todos fuimos llamados a ser santos y luego a servir. Llamados a ser santos y luego a servir. ¿Por qué? Porque primero fuimos llamados a ser santos, hermanos, y luego a servir. Eso es un orden, hermano, y que no se nos olvide que es un orden de Dios. No es que se ponga a servir y luego se santifica. A mí me ha tocado oír, hermanos, de años, hermanos, que cuando yo hablo estas cosas les molestan. Hermanos de años en la iglesia, que cuando yo hablo estas cosas les molestan. Y piensan que no hay que hacer mucho caso a eso, porque entonces si queremos que la gente sea santa, pues entonces nunca va a servir. Porque primero los queremos santificar para que puedan servir. Pero la palabra de Dios así es como dice. ¿Cómo le hago yo, hermanos? ¿Debo de ignorarla o debo de hacer un desorden y no obedecer a lo que Dios dice? Porque la palabra dice que primero nos llamó a ser santos. Debemos de ser santos. Dios quiere que seamos santos. Y en el otro texto de Filipenses dice, ¿qué dice? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a regresar allí. Pero el texto clave, hermanos, luego vamos a ir a él, es en donde leímos en la 2 Timoteo. Amén. Ya no encuentro Efesios, hermano, Filipenses, perdón. Filipenses capítulo 2, había leído del verso 12, pero dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que nosotros predicamos, hermanos, ¿qué es lo que predicamos en realidad nosotros? En realidad los que estamos aquí, hermanos, y hablamos de predicar o de servir a Dios, en realidad, ¿qué es lo que predicamos? Podemos decir que predicamos la palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿A dónde nos invita o a dónde nos quiere llevar la palabra de Dios? A la santidad. Entonces lo que predicamos nosotros aquí, hermanos, es santidad. ¿O no? Pero, ¿qué pasa, hermano, si usted predica una cosa y hace otra? ¿Qué pasa? De una manera u otra, hermanos, San Pablo también dice que somos espectáculo al mundo nosotros, que tenemos en derredor de nosotros una gran nube de testigos. Nosotros somos medidos y somos juzgados. Y no se le haga raro que a veces la gente de afuera dice, y dicen que son cristianos, y según ellos son cristianos, porque la gente espera que si tú dices que eres cristiano y crees en Cristo, espera que obedezca su palabra.
espera que vivas como cristiano. La gente espera eso de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros separar una cosa de la otra? No se puede separar, hermanos, una cosa de la otra. Predicar la palabra de Dios, número uno, es predicar santidad. Porque la santidad, hermano, no es otra cosa más que creer a la palabra y obedecer la palabra. Eso es la santidad. Santidad, hermanos, es dedicarse a limpiarse para agradarle a Dios. Eso es la santidad. La Biblia, hermanos, semeja, refiere la palabra de Dios como el agua pura, como el agua de vida, como la fuente de agua viva. La palabra de Dios es esa agua. Le dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria que cuando la tomas hace en ti una fuente que salta para vida eterna y que no vuelves a tener sed. La palabra, hermanos, es la vida. Es Dios obrando, es Dios hablando, es dando instrucciones, dando camino de vida. Vamos a suponer, somos predicadores, somos siervos de Dios, pero imagínense que el agua que nosotros tomamos, que ha pasado por quién sabe cuántas millas de tubos, camine por una tubería limpia, 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 pero que cuando usted abre la llave, usted la echa en un vaso sucio y luego se la quiera dar a alguien. La palabra de Dios es limpia, hermanos, es viva. Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí, pero solamente como lo que leí, como vasos, como instrumentos por los cuales va a pasar la palabra de Dios. Aunque esa palabra, aunque esa agua hubiera venido bien limpia, hermano, en cuanto pasa por usted, ya cuando salió, ¿cómo salió esa palabra? Tanta milla y tanto trabajo para que esa agua llegara limpia hasta usted, para que al pasar por usted salga sucia. Es el plan de Dios, hermanos. Es que Dios escogió primero a Israel, hermanos, para mostrarse al mundo, para que el mundo conociera a Dios a través de su pueblo. Y ahora nos ha escogido a usted y a mí para que Dios sea conocido a través de nosotros. La misma palabra de Dios nos dice que ni siquiera a los ángeles escogió y les dio permiso de hacer ese trabajo. Lo escogió a usted y me escogió a mí. Somos los vasos, somos los instrumentos escogidos de Dios. Desde que usted abre su boca para alabarle, Él quiere oír esa alabanza que salga de unos labios santos. Cuando usted habla la palabra, Dios quiere oír esa palabra que salga de labios santos. Desde que esa palabra se va moviendo, hermanos, Él quiere que haga su trabajo y que siga limpia. Que esa palabra siga limpia. No es, hermanos, que yo predique bonito, que usted cante bonito, que usted toque bonito, que usted sea un gran maestro, lo que usted quiera. Es que pase a través de ese vaso.
que solamente es un vaso que Dios está usando. Y que esa palabra salga pura. Entró pura y salga pura. Y solamente, como le dijo a la samaritana, solamente lo que haga en usted esa palabra, cuando llega, se vuelve una fuente. ¿Cómo es eso, hermanos? Que llega la palabra a usted, entra y se vuelve una fuente en usted. ¿Qué es una fuente? Un manantial. Dice que una fuente que salta para vida eterna. Cuando tomas de esa agua, no vas a volver a tener sed, le dice, sino que esa agua en ti se hará una fuente que salte para vida eterna. Porque esa palabra, hermano, cuando llega a usted y usted la toma y llega a usted, aunque la vuelva a hablar todas las veces que quiera, no se acaba en usted. Una fuente es un lugar donde sacas agua, pero no se le acaba. Eso es un manantial, es una fuente, hermanos. Usted saca agua y sigue saliendo más y sigue saliendo más. La palabra de Dios cuando llega a nosotros, hermanos, eso hace. No es que le dieron 3 o 4 palabras y las da y se quedó sin nada. Es que ya no se acaba la palabra de Dios, se vuelve una fuente que salta en usted para vida eterna. Y usted se viene convirtiendo en un vaso que ahora es el medio que Dios usa para que esa agua se siga dando a los demás. Voy a regresarme a lo que leí ahí en Timoteo. Por eso estaba yo con eso que quería leerles del verso 14, porque desde ahí comienza la enseñanza. Segunda a Timoteo capítulo 2 verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí comienza la enseñanza. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Fíjese dónde comienza. Que usted y yo no contendamos sobre palabras. Eso de que nosotros estemos contendiendo sobre palabras, hermanos, no le aprovecha a nadie. La palabra de Dios no es para contender. Y no debemos de contender. ¿Qué es contender, hermanos? Pelear. ¿Y por qué usted y yo vamos a contender o por qué vamos a pelear referente a la palabra de Dios? ¿Por qué pelearía yo con usted, hermano? ¿O por qué pelearía usted conmigo acerca de la palabra de Dios? Porque usted la quiere usar de un modo y yo lo quiero usar de otro. ¿Verdad que sí? Igual que si queremos contender por dinero, por el carro, por esto, pues yo lo quiero usar para esto y tú quieres usarlo para otra cosa. Y contendemos por eso. Y dice que no contendamos por la palabra. Bueno, la palabra dice lo que dice. Y no tenemos que contender por ella, es la palabra de Dios. Es la vida, es el agua viva, es el consejo de Dios, es la luz de Dios, es la que nos alumbra los ojos para caminar en el camino correcto. Si usted y yo contendemos por la palabra y al final le damos un significado incorrecto, es como contaminar esa agua viva. De ahí en adelante ya no va limpia. Le pusimos usted y yo lo que nosotros queríamos ponerle.
Bueno, este es una responsabilidad. Es un peligro. Y se lo vuelvo a decir, como le dije en la escuela dominical, oren por nosotros. Porque predicar la palabra de Dios, hermanos, es una bendición y es un peligro. Porque esa palabra tiene que pasar por mí y salir limpia todavía. Tiene que pasar por mí y salir limpia, que yo no le añada, que yo no le quite, que yo no le ponga. Porque si yo le añado, le quito, le pongo, hermanos, ya no es la palabra de Dios. Y luego le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas. ¿Qué es algo profano, hermanos? ¿Cuáles serían las palabras profanas? Porque yo necesito, hermanos, saber cuáles son las profanas para evitarlas. Usted necesita saber cuáles son las palabras profanas para evitarlas. Y dice aquí que evitemos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, ¿qué es profanar? ¿Qué es profanar, hermanos? Profanar es usar algo de una manera indebida, sin respeto, sin la ley y sin el orden de lo que se le dio. Amén. Es no guardar el orden que Dios le puso, aquel trabajo, aquello que Dios le encomendó. Ya cuando usted lo hizo de otro modo, le añadió, le quitó, usted ya lo profanó. No lo respetó. Y dice que nosotros tengamos cuidado, hermanos, en no hablar palabras profanas. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso es lo único que hace, hermano, cuando nosotros permitimos y hablamos lo que no debemos o le pegamos. Cada día nos vamos a ir alejando más de la verdad. Y al alejarnos de la verdad, nos vamos a ir acercando a la impiedad. Porque eso es lo que es ser impío, hermanos. Pío es sinónimo de justo, de bueno. Pío quiere decir bueno. Entonces, cuando yo me hago impío, dejo de ser bueno. Y el bueno es el que hace el bien. Y su palabra, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Y aquí pone un ejemplo de cierta persona, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto, hermanos, empezaron a predicar que la resurrección ya había pasado. Entonces, cuando uno enseña de otro modo, la gente pues va a tomar las cosas de otro modo. ¿Ya para qué me preparo para que me lleve Cristo si eso ya pasó? ¿Ya para qué me santifico si ya vino Cristo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, ahora, ¿cómo va a ser nuestra salvación? Se acabó todo, ahora hay otra segunda manera, o qué, ya me perdí.
En cuanto Himeneo y Fileto dijeron que la resurrección ya había pasado, bueno, dejan a la iglesia en el aire. ¿Y ahora qué? Porque usted y yo estamos aquí esperando que Cristo va a venir por nosotros. Y cuando nos digan que ya vino y nos quedamos, pues ahora ¿qué hacemos? ¿Seguimos cantando? Ya no. ¿Seguimos obedeciendo? Ya no. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Repito, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usted es un vaso, y es un vaso de Dios. Desde el día en que nos llamó, hermanos, nos llamó para que fuéramos vasos de Él. Y todos los que estamos aquí fuimos llamados, hermanos, para ser vasos de Él. Y como vasos de Él, hermanos, Él quiere un día usarlo. A veces nos regalan algún vaso por ahí que dice Happy Birthday Grandpa o qué sé yo, pero a lo mejor lo guarda como adorno porque tiene un especial. Pero normalmente cuando usted compra un vaso o un plato, hermanos, ¿para qué lo compra? Porque espera usarlo un día. Usted compra una cacerola, una olla y una cuchara nomás para guardarla. ¿Verá que no? Él nos escogió, y desde que nos escogió pensó en que nosotros íbamos a ser sus vasos. Eso pensó de nosotros. Y nos miró así, como dije al principio, sucios y chamagosos y todo. Pero así nos tomó, con el pensamiento de que íbamos a ser sus vasos. Y que si íbamos a ser sus vasos, un día ese vaso sucio, Él lo iba a usar. Ese vaso sucio que éramos, hermanos, Él lo tomó, lo trajo con el plan de que un día lo va a usar. ¿Cuándo? ¿Ustedes creen que Dios tiene un tiempo para usar el vaso que Él trae? Ustedes cuando van y compran algo, hermanos, una vasija, a veces llevan la fecha. A lo mejor ya llevan hasta porque es para la fiesta fulana y la necesitan. Pero a veces no. A veces les gustó y dicen necesito esto. Pero ¿cuál es la fecha en la manera del día en que lo van a usar? ¿Qué tienen que hacer con él antes de que llegue el día en que lo van a usar? Aunque lo haya comprado, hermano, para la fiesta dentro de una semana, ¿hay algo que usted quiere hacer con esa vasija antes de usarla? ¿Y si la compró nueva? ¿Quién de ustedes compra una vasija y la usa, aunque esté nueva, la usa sin lavarla? ¿Quién, hermanos? ¿Quién compra una vasija, un plato, un vaso, una cacerola, aunque esté nueva, la compra y no la usa sin lavarla? Pero si la compró, hermanos, en una yarda de segundo, de tercera, ¿qué importa? ¿Qué es lo que necesita usted hacer con ella? Lavarla, ¿verdad? Lavarla.
Y después de que ya la lavó bien, ¿qué siente? Una confianza, ¿verdad? Una confianza de que se la va a poner. Y hermanos, eso digo, a veces podemos hablar de ropa, pero Dios piensa en vasos porque se trata de tomar para ti mismo. Es lo más delicado, hermanos. Lo que se va a poner encima como quiera, pero ya cuando se trata de que se lo va a tomar, se lo va a comer, espérese. Y Él a nosotros no nos trata como zapatos o sombreros o como camisas. Somos vasos que Él quiere usar un día. Pero que unos son de oro, otros son de plata, otros son de tierra, hermano. En una casa grande hay de todo. Y si está pobrecita, a lo mejor puros vasitos de tierra. ¿Vea que sí? Hermano, yo no sé, pero a mí hasta me da gusto de haber visto y vivido las pobrezas que pasé. ¿Sabe que yo llegué a ver gente allá en mi pueblo que aún los botecitos de las latas que vienen ahí donde le venden salsa o esto, lo otro, latitas de tomate o jugos o lo que sea, había gente pobre, hermano, que esos botecitos los guardaba como vasos? No sé si a alguien le tocó ver eso, que ahí entre sus cositas tenía sus botecitos. A mí me tocó mirar, hermano, que guardaban el botecito. Pero una cosa así, hermano, no importa si es de tierra, o si es de metal, o si es de oro, hay una cosa que sí es bien importante: que esté limpio. ¿O en qué vaso prefería usted tomar? ¿En un jarro de tierra limpio o en un vaso de oro sucio? Pues nomás porque es de oro, yo tomo en el de oro aunque esté sucio. ¿Verdad que no? Aunque sea de oro, pero si está sucio. Y luego ve el que es de tierra, pero limpiecito, ¿en cuál escoge tomar? Fíjese que San Pablo dice que Dios al vaso que se limpia, es lo que dice ahí, el vaso que se limpiare estará listo. No importa si ese vaso, hermanos, porque cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser diferentes, y a eso se refiere. A esa diferencia que usted tiene como persona, por su educación, por su capacidad, por lo que sea, somos diferentes. Pero con que se limpie, pero que no fue al colegio, que no fue a la escuela, que no sabe esto, que no sabe el otro y que no sabe predicar, pero es santo, está limpio. No toca lo sucio, no toca lo inmundo, se limpia todos los días para agradarle a Dios. No sabe predicar, no sabe enseñar, pero está limpio. ¿Ustedes creen que Dios lo va a usar? Aunque no sepa. Sí, es lo que quiere Dios, nomás un vaso limpio. Y que cuando se está limpiando Él, se esté limpiando con ese propósito. Porque quiere que Dios lo use. Se está limpiando porque quiere que Dios lo use. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos? ¿Qué creen que va a hacer Dios? ¿Ustedes creen que Dios me haría caso a mí si yo le dijera, no, Señor, al hermano fulano no lo uses? ¿Ustedes creen que Dios me haría caso? No, a la hermana fulana no la uses, Señor. ¿Ustedes creen que Dios va a tomar en el vaso que yo le diga? No.
Saúl anduvo detrás de David queriéndolo matar. Saúl quiso estorbar para no perder el reino y trató de matar a David. Pero la voluntad de Dios se va a hacer. Usted haga lo que a Dios le agrada, límpiese para Dios, hágalo para Dios y Dios lo va a usar. Y goces el día que Dios lo use. Y no le pida a Dios que lo use para tomar jugo de zanahoria, o leche, o café, o chocolate. No, Señor, yo soy un vaso tuyo, pero yo nomás quiero que me uses para tomar agua de limón. No, hermanos, que Dios lo use para lo que Él quiera. El que entiende esto, hermanos, y sabe que fue llamado para ser santo, es porque fue llamado para ser un vaso limpio. El trabajo de nosotros, hermanos, es dejar que Dios nos limpie y nos lave y prepararnos hasta nosotros podamos. Prepararnos, pero no dejar de estar limpios. Para que cuando Dios lo quiera usar, Dios lo use. No, pero que yo no soy bueno para predicar. Y hay muchas otras cosas. Dios lo puede usar para otra cosa. Es que yo no soy bueno para esto. ¿Y qué importa? Dios lo puede usar para otra cosa. Y si lo quiere usar para eso, también lo puede usar para eso. Porque Él es el que da los dones. Mejor límpiese y pídale que se lo dé. ¿Y qué tal que le quiera dárselo? A lo mejor le da el don que usted quiere. Porque eso también dice San Pablo. Procurar los mejores dones. Que así que sí se puede, hermanos. Si yo le oro a Dios, trato de prepararme porque quiero servirle en esa área, y si Él me escucha. ¿Cómo se llamó la enseñanza? Un vaso limpio. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Llévese eso en su mente. Llévese eso en su mente. Usted es un vaso. Y desde el día en que Dios lo llamó como un vaso. Y con ese propósito. El propósito que Dios tuvo desde que nos miró, hermanos, es que íbamos a ser vasos de Él. Y nos miró sucios. Pero Él dijo, este vaso. ¿Se fija lo que le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles en San Juan? Mas ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué dijo? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que escuchaban la palabra y la obedecían. Y esa palabra los fue limpiando. Señor Jesús, muchas gracias, mi Dios, por los que predicamos su palabra. Y muchas gracias por los que la oyen, mi Dios, porque su palabra es la que nos va limpiando, mi Dios. Nos va declarando, nos va diciendo lo que a usted le agrada y lo que a usted no le agrada, mi Dios. La limpieza de nosotros depende de oír su voluntad, mi Dios, y hacer lo que a usted le agrada. No somos otra cosa, mi Dios, más que, aparte de ser hijos suyos, vasos en su obra. Las cosas grandes, mi Dios, no las vamos a hacer nosotros, mi Dios. Las cosas grandes las hace Dios. Las cosas grandes las hace usted, mi Hacedor. Solamente está buscando vasos limpios. Le damos gracias por esta congregación, mi Dios. Le damos gracias por todos los que en un lugar, mi Dios, están escuchando su palabra y están limpiando sus vidas para que usted los use. Úselos, mi Dios. Que este mundo siga conociéndole, que sigan viendo su presencia, su gloria a través de esos vasos, mi Dios. De barro no importa, mi Dios. De madera, de metal, de oro, de plata. ¿Qué importa, mi Dios? Si la gloria no va a ser del vaso, si la gloria va a ser del que usa el vaso.
Y a usted, mi Dios, y solamente a usted, en el nombre de Jesús, gracias. Y a usted sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, gracias por esta reunión. Amén.